Napoleón Bonaparte, uf, qué personaje. Héroe para unos, tirano para otros, reformador, conquistador. La verdad es que pocas figuras en la historia son tan complejas y sobre todo tan contradictorias. Aquí vamos a intentar desglosar su increíble legado. Este simple acto lo dice todo, ¿no? Nos habla de un hombre que no esperó a que le dieran el poder. Simplemente lo tomó. Un hombre que no solo redibujó el mapa de Europa, sino, y esto es lo más importante, las reglas con las que juega la sociedad moderna. Ok, pero a ver, ¿cómo pasó esto? Vamos a empezar por el principio. Su ascenso, que parecía casi imposible. Cómo un completo forastero llegó a ser la persona más poderosa de toda Francia. Y es que, para empezar, ni siquiera lo veían como un verdadero francés. Imagínense a un joven solitario, medio malhumorado, que se sentía fuera de lugar y que de hecho resentía a los franceses por ocupar su tierra natal, Córcega. Su padre logró que estudiara en Francia y fue ahí donde, a pesar de su acento y de que no se sentía parte, su talento empezó a brillar. El caos de la Revolución Francesa fue, digamos, el escenario perfecto. Se abrió una oportunidad enorme y Napoleón, con su ambición y su genio militar, no dudó en aprovecharla. En poco más de 10 años pasó de ser un oficial de artillería casi desconocido a la figura dominante de Francia. Bien, ¿y cuál era su secreto? Pues en el campo de batalla, Napoleón fue un completo y absoluto revolucionario. Pero aquí está el punto clave, ¿eh? Napoleón no solo ganaba batallas, cambió las reglas del juego. Su combinación de velocidad, de artillería móvil y algo crucial, la meritocracia. Creó un ejército leal súper motivado que, simplemente arrasó con Europa. Y esta frase, híjole, resume su filosofía a la perfección. La idea de que cualquiera, sin importar su cuna, pudiera llegar a lo más alto por su puro talento, era algo radical para la época. Inspiró a sus hombres a lograr hazañas increíbles, porque sabían que el valor y no el apellido era lo que importaba. A pesar de todo este dominio militar, ¿qué tal si su impacto más grande, el que de verdad perdura, no se forjó en el campo de batalla, sino en las oficinas y en los libros de leyes? Así que vamos a dejar por un momento los cañones y las estrategias para meternos de lleno en las leyes, porque es ahí donde encontramos la obra maestra arquitectónica de Napoleón. Antes de él, la ley en Francia era un relajo total, un caos de costumbres locales y privilegios para los ricos. Lo que hizo el Código Napoleónico fue poner orden, crear un sistema legal único, basado en la razón y, en teoría, en la igualdad para todos. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque no eran solo leyes, eran ideas que cambiaron el mundo. Principios como la igualdad ante la ley, eso demolió por completo el viejo sistema feudal. Sentó las bases del Estado moderno con cosas como la educación pública, los famosos liceos, y conceptos que hoy nos parecen de lo más normales. Y lo más curioso es que él mismo lo sabía. Napoleón tenía clarísimo que sus reformas legales iban a durar mucho más que sus victorias militares. Entendía que las batallas se olvidan, pero las leyes que rigen una sociedad, esas le dan forma a las generaciones que vienen. Pero como en toda gran historia, siempre hay un punto de quiebre. Y la misma ambición y confianza que lo llevaron hasta la cima, pues también fueron las que sembraron las semillas de su propia caída. Hablemos de este número, 650.000. Ese era el tamaño de la Grande Armée, el gigantesco ejército que Napoleón llevó a Rusia en 1812. Para ponerlo en perspectiva, era uno de los ejércitos más grandes que Europa había visto jamás, el símbolo de su poder absoluto. Pero los rusos fueron muy listos. En lugar de enfrentarlo de frente, aplicaron la de tierra quemada. Se retiraban y destruían todo a su paso: cultivos, suministros, refugios. Dejaron al enorme ejército francés sin nada con qué sobrevivir en medio de la inmensidad helada de Rusia. Y este otro número, 40.000, es el resultado de esa estrategia. Es la cantidad de soldados que más o menos lograron regresar. No los venció un gran ejército en batalla, los venció el hambre, el frío brutal y el desgaste implacable. Fue la herida mortal de la que su imperio ya no se recuperaría. Después del desastre en Rusia, su aura de invencible se rompió por completo. Las viejas potencias de Europa vieron su oportunidad y se unieron para derribarlo de una vez por todas. Lo vencieron, lo exiliaron, intentó regresar, pero su historia militar terminó para siempre en Waterloo. Entonces, al final del día, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo recordamos a un personaje que fue al mismo tiempo un genio modernizador y un conquistador implacable? Su legado es complicado, por decirlo menos. Y aquí está la gran paradoja de Napoleón. Por un lado, fue el que esparció por Europa las ideas de la Revolución Francesa, pero por otro lado, lo hizo a través de la guerra, de la tiranía y con un costo humano de millones de vidas.
Y para que veamos que su impacto no es cosa del pasado, miren esto. Aún hoy, su marco legal influye directamente en las leyes de decenas de países en Europa, en América, hasta en África. Es un testimonio del poder de sus reformas, mucho después de que sus ejércitos se retiraran. Al final, la historia de Napoleón es una ilustración brillante y también muy brutal de cómo la voluntad de una sola persona puede moldear el destino del mundo. Nos dejó un legado de orden moderno que nació del caos de la guerra, una paradoja que nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza del progreso y del poder.